un cambio en el sistema de pensiones. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuánto dinero cuesta? ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? Hoy, para hablar de este tema, en el estudio nos acompaña Carlos Ramírez. Él fue presidente de la CONSAR, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Actualmente es socio de Integralia Consultores. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. A ver, uno escucha y dice, cuando un trabajador se retira con menos sueldo del que está percibiendo al momento de retirarse. Y lo que quieren es que se retire con el mismo sueldo que está percibiendo. ¿Qué está mal de eso? El genuino interés de mejorar las pensiones de todos los mexicanos es válido, qué bueno, pero al final del día en pensiones hay una pregunta clave. ¿Quién paga? ¿Quién ahorra? Ese deseo de llegar al 100% de pensión como proporción del salario no lo cumple ningún sistema de pensiones del mundo. Ni Dinamarca, dirá el clásico. Ni Dinamarca. Los ideales siempre son Holanda, Suecia, Australia, Dinamarca. Son sistemas que tienen muy buena pensión, que son mixtos, combinan una parte pública, una parte privada y que al final del día le entregan buenas cuentas a los. Y además a nivel internacional, una buena pensión se calcula entre 60 y 70% del salario. Y además se considera una buena pensión. La razón por la que el 100% es imposible es porque habría que ahorrar más o menos entre el 25 y el 30% del salario toda tu vida laboral. Es decir, 40 años tendrías que apartar 30 de cada 100 pesos de lo que ganes para la jubilación. Eso no ocurre en ningún lado del mundo. Ya sea que lo ahorres como trabajador, que lo ahorre el patrón, que lo ponga el patrón, la combinación. que lo ponga el gobierno. O sea, déjame darte un dato. España tiene un sistema de pensiones generosísimo. Paga una tasa de pensión como del 75% y uno diría maravilloso. Nada más que aportan 27% del salario de los trabajadores, mitad patrón, mitad trabajador. Pues ¿qué cuánto aportamos? Aportó el trabajador 1% y el patrón ahora con la reforma va a aportar como el 13%. Entonces no podemos aspirar a pensiones maravillosas que no se pagan en ningún lado del mundo con bajos niveles de ahorro. A ver, no hay ningún país que tenga un 100%. ¿Con cuánto se retira un trabajador? Antes del 97, esa generación que se conoce como la generación de transición va a recibir pensiones muy generosas, como del 70-80%. Nada más un detalle, ¿quién paga la factura? Los contribuyentes. Estamos pagando todos los mexicanos la factura de un sistema de pensiones injusto y subsidiado. Este año, 1.5 billones de pesos van a ser destinados al pago de las pensiones de la generación de transición. Y esa situación fue lo que propició el cambio, la reforma de Zedillo. ¿Y a los que entraron en la reforma con cuántos están yendo más o menos? Más o menos está empezando apenas a retirarse la nueva generación. Se van a retirar tal vez con el 35-40% del salario. Es bajísimo, ¿no? Es bajo porque se ahorró poco. El problema de origen del sistema fue que se estableció un nivel de ahorro que alcanzaba para pagar esos niveles de pensiones antes tan buenos porque estaban subsidiados. En la nueva realidad es menor la pensión porque ya no hay subsidio. Ahora lo que hay es capitalización. Se invierte el dinero de los trabajadores, se le genera un rendimiento. Sí, ahora 70%, 60%, órale. Bajarte a 35-40% de lo que estabas ganando. Indudablemente, por eso se hizo la reforma del 2020, que fue una reforma que hizo este gobierno. Se incrementó el monto de ahorro de parte de los patrones de manera gradual y ahora se van a pagar pensiones como del 65-70%. Pero ahora inexplicablemente toma la bandera de las pensiones y dice que es insuficiente. Y con una cosa que preocupa enormemente, la promesa de que va a ser el gobierno el que va a aportar. El gobierno no tiene dinero, no tiene recursos. Ya gasta 2 billones, 1,5 billones de pesos en financiar a la generación de transición y 500,000 millones de pesos para las pensiones de adultos mayores. Está endeudando un montón de dinero, ¿no? Bueno, este año 2 billones de pesos. Es decir, todo lo que vamos a gastar en pensiones proviene de deuda, todo. Entonces, esta situación es insostenible ya como está. Ahora pensar en incrementar el monto de recursos que va a destinar el gobierno, pues simple y llanamente el país no tiene viabilidad fiscal si se hace. O sea, ¿esto a qué trabajadores les llega? Porque si uno ve los datos del gobierno, más de la mitad de los empleos de este país son empleos informales. Así es decir, el 55% de los empleos son empleos informales. Es decir, no tienen seguro social, no tienen pensión, no tienen aguinaldo, vacaciones, prestaciones en general, etcétera, etcétera. A este 55% de los trabajadores, que por cierto suelen ser los más pobres de los trabajadores, ¿qué con esos? ¿A esos también les afecta? Esa es justamente la injusticia de que el gobierno esté poniendo cada vez más recursos para las pensiones. Si tú ahorita dices, voy a ponerle dinero a las cuentas de los trabajadores que están ya con una Afore, que cotizan al IMSS y que cotizan al ISSSTE, 25 millones de trabajadores. Estás dejando fuera al 55% de la fuerza laboral. ¿Y a ellos qué les vas a dar? ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, ahí está el tema. El tema es qué hacemos con los independientes, los informales que no cotizan, que no están ahorrando para su futuro y cómo incorporarlos al sistema. Pero otra vez, el tema es fiscal. ¿De dónde va a venir el dinero? ¿Queda claro quién lo va a poner? Por supuesto, a los trabajadores no les va a obligar a poner más, es tiempo electoral. A los patrones ya les dijo que no se preocupen, que ellos no les va a pedir más de lo que ya les pidió en la reforma del 2020. Solo que el gobierno. Y el gobierno, reitero, está enfrentando las condiciones fiscales más estrechas de los últimos 30. Es decir, va a heredar el siguiente gobierno condiciones fiscales muy adversas. No hay de más. O más impuestos, o más deuda, o una combinación de ambas, pero ciertamente sería insostenible. Cualquier reforma de pensiones en este momento, Carlos, deja de decirlo con toda claridad, no es una buena idea, no hay estudios serios respecto hacia dónde caminar y dejaría fuera seguramente al 55% de la fuerza laboral. Tendríamos que estar discutiendo la posibilidad de una reforma, sí como no, pero eso con un equipo nuevo, con una visión nueva y pensando en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo. Una mala reforma de pensiones cortoplacista nos puede dejar en un muy mal equilibrio fiscal, Carlos. Muchísimas gracias por venir al estudio de Latinos. Muchas gracias, Carlos. Gracias y muy buenas noches.